Nikola Tesla fue uno de los mayores científicos e inventores eléctricos que jamás haya existido. Durante años, el genio de la ingeniería fue relegado a una relativa oscuridad. Sus contribuciones a la humanidad, se nos dice, fueron opacadas por una serie de inventores e industriales de los siglos XIX y XX, que se atribuyeron el mérito de su trabajo o robaron sus patentes por completo. En los últimos años, Tesla ha sido restaurado poco a poco al lugar que le corresponde entre las luminarias históricas, pero tal vez no con el gran reconocimiento que debería tener. Nikola Tesla contribuyó al desarrollo del sistema eléctrico de corriente alterna, que se usa ampliamente en la actualidad, y descubrió el campo magnético giratorio, entre otras muchas cosas. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856, de la zona denominada Lika, en lo que hoy es Smiljan, Croacia. Nikola nació al filo de la medianoche, durante una tormenta de verano y un rayo. Se cuenta que cuando nació, la partera comentó: «Será un hijo de la tormenta», a lo que Yuka, su madre, respondió: «No, de la luz». Era uno de 5 hijos en su familia. Su hermano Dane murió cuando él era un niño. El interés de Tesla en la invención eléctrica fue estimulado por su madre, Yuka Mandić, quien inventó pequeños electrodomésticos en su tiempo libre mientras su hijo crecía. El padre de Tesla, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo y escritor serbio, y quería que su hijo se uniera al sacerdocio. Pero los intereses de Nikola radicaban directamente en las ciencias. Durante su adolescencia, se enfermó gravemente de cólera y se recuperó una vez que su padre abandonó su exigencia de que Nikola se convirtiera en sacerdote y aceptó que podía asistir a la escuela de ingeniería. Después de estudiar en la Universidad Tecnológica de Graz, Austria, y en la Universidad Carolina de Praga, República Checa, durante la década de 1870, Tesla se mudó a Budapest, Hungría, donde durante un tiempo trabajó en la central telefónica. Tesla tenía la capacidad de pensar fuera de la caja, y así lo demostró durante toda su vida. Hablaba 8 idiomas y estudiaba 20 horas al día. En 1876, Nikola Tesla estudiaba primer año de pedagogía en física y matemáticas en la Universidad Tecnológica de Graz, Austria. Mientras estaba en una clase de física en la que el profesor Poschel mostraba el funcionamiento de un motor eléctrico de corriente continua, Tesla observó que en las escobillas se producía una gran cantidad de chispas, por lo tanto, una gran pérdida de energía. Nikola le planteó al profesor que sería bueno mejorar el diseño del motor para evitar las chispas. El profesor Poschel le rebatió a Tesla que aquello no era posible. La negativa del profesor le creó un gran reto intelectual a Tesla, quien decidió cambiarse en segundo año a la carrera de ingeniería y buscar la forma de evitar el problema de las chispas. Tesla comenzó a experimentar con diseños de motores y generadores de corriente alterna, pues en ese momento todas las aplicaciones de la electricidad hacían uso de corriente continua. Ni el motor ni el generador de corriente alterna existían. El diseño del motor de corriente alterna finalmente se le vino a la mente a Tesla en 1879, mientras paseaba en un parque en Budapest, junto a su amigo Anthony Szigeti. Con gran emoción, Tesla tomó una varilla, dibujó en el suelo el diseño y se lo explicó a su amigo Szigeti. «Este es mi motor, mira cómo invierte la polaridad», le dijo. Tesla acababa de averiguar cómo crear un motor que podía utilizar los ritmos eléctricos ondulantes de una corriente eléctrica más potente. Pero después de varios años de intentar ganar interés en su invento, a los 28 años, Tesla decidió dejar Europa para irse a Estados Unidos. En 1884, Tesla llegó a ese país con poco más que la ropa que llevaba puesta y una carta de presentación para el famoso inventor y magnate de los negocios Thomas Alva Edison, cuyas instalaciones eléctricas de corriente continua se estaban convirtiendo rápidamente en el estándar en ese país. Edison contrató a Tesla y él pronto empezó a trabajar, mejorando los inventos de Edison.
Tesla afirmó que le ofrecieron la suma de $50,000 si podía resolver una serie de problemas de ingeniería que enfrentaba la empresa de Edison. Habiendo logrado la hazaña, le dijeron que la oferta había sido solo una broma y dejó la empresa después de 6 meses. Si bien Edison era alguien que se enfocaba en el marketing y en las ganancias económicas, Tesla estaba concentrado en sus inventos e investigaciones. Después de separarse de Edison, en 1885, Tesla recibió fondos para Tesla Electric Light and Manufacturing Company, y sus inversores le encargaron desarrollar una iluminación de arco mejorada. Presentó varias patentes eléctricas que asignó a la empresa. Cuando sus socios decidieron que querían centrarse estrictamente en el suministro de electricidad, tomaron la propiedad intelectual de la empresa y fundaron otra, dejando a Tesla sin nada. Tesla se vio obligado a abandonar la empresa y durante un tiempo tuvo que trabajar cavando zanjas por $2 la hora para poder sobrevivir. Su suerte cambió en 1887, cuando conoció a 2 inversores que acordaron respaldar la formación de su nueva Tesla Electric Company. Estableció un laboratorio en Manhattan, donde desarrolló el motor de inducción de corriente alterna, que resolvió una serie de problemas técnicos que habían afectado a otros diseños. Tesla había presentado con éxito varias patentes para invenciones basadas en la corriente alterna. El sistema de corriente alterna de Tesla llamó la atención del ingeniero y hombre de negocios estadounidense George Westinghouse, que buscaba una solución para suministrar energía a larga distancia a la nación. Convencido de que los inventos de Tesla lo ayudarían a lograrlo, en 1888 Westinghouse compró sus patentes, incluidas las de su maquinaria de corriente alterna, por $60,000 en efectivo y acciones en Westinghouse Corporation. A medida que crecía el interés en un sistema de corriente alterna, Tesla y Westinghouse se pusieron en competencia directa con Thomas Edison, quien tenía la intención de vender su sistema de corriente continua a la nación. La llamada Guerra de las Corrientes se desataba a fines de la década de 1880. Edison pronto lanzó una campaña de prensa negativa, en un intento de quitar el interés en la energía de corriente alterna. Tesla, por su parte, continuó con su trabajo y patentaría varios inventos más durante este periodo, incluida la bobina de Tesla, que sentó las bases de las tecnologías inalámbricas y que todavía se utiliza en la tecnología de radio en la actualidad. Desafortunadamente para Thomas Edison, Westinghouse Corporation fue elegida para suministrar la iluminación en la Exposición Mundial Colombina de 1893 en Chicago, y Tesla realizó demostraciones de su sistema de aire acondicionado ahí también. Tesla ayudó a la feria a iluminar más bombillas de las que se podían encontrar en toda la ciudad de Chicago, y cautivó al público con una variedad de maravillas, incluida una luz eléctrica que no requería cables. Posteriormente, en 1895, Tesla también ayudó a Westinghouse a obtener un contrato para generar energía eléctrica en las cataratas del Niágara, lo que ayudó a construir la primera planta hidroeléctrica de corriente alterna a gran escala en el mundo. Al año siguiente, se utilizó para alimentar la ciudad de Buffalo, Nueva York, una hazaña que fue muy publicada en todo el mundo. Con sus respectivos éxitos y una prensa favorable, el sistema de corriente alterna de Tesla se convertía rápidamente en el sistema de energía preeminente del siglo XX, y se ha mantenido como el estándar mundial desde entonces. Además de su sistema de corriente alterna y bobina y el motor de inducción, a lo largo de su carrera, Tesla descubrió, diseñó y desarrolló ideas para una serie de otros inventos importantes, la mayoría de los cuales fueron patentados oficialmente por otros inventores, incluidos los dínamos, que son generadores eléctricos similares a las baterías. Nikola Tesla creó más de 700 invenciones y patentes. En 1895, su laboratorio de Manhattan fue devastado por un incendio que destruyó sus notas y prototipos.
También fue un pionero en el descubrimiento de la tecnología de radar, la tecnología de rayos X, el control remoto y el campo magnético giratorio, la base de la mayoría de las máquinas de corriente alterna. Sus motores eléctricos de inducción están detrás de muchos electrodomésticos de la actualidad. Durante sus investigaciones sobre la transmisión inalámbrica, Tesla desarrolló también un nuevo tipo de generador eléctrico al que llamó oscilador electromecánico. Tesla descubrió que, cuando una persona se situaba sobre una plataforma conectada a este nuevo transmisor eléctrico, se estimulaban los movimientos peristálticos de los intestinos, con una sensación tan extraña como agradable, promoviendo la evacuación. Después intentaría vender la electricidad como cura para decenas de enfermedades, desde la caída de cabello hasta la depresión. Algunos se referían a este mismo oscilador u otro parecido como la máquina de terremotos de Tesla, porque cuando aceleraba este aparato podía hacer que los edificios temblaran. En 1896, al probar esta máquina, su resonancia provocó un terremoto que sacudió los cimientos de los edificios cercanos, haciendo que sus residentes salieran a la calle asustados. Tesla continuó aumentando la frecuencia hasta que todo lo que estaba a su alrededor comenzó a temblar, y en el interior del laboratorio, la maquinaria pesada empezó a volar por los aires. El inventor destrozó el aparato a martillazos, justo antes de que llegara la policía pidiendo explicaciones. Este aparato también podía concentrar la energía para derretir metales, y sentó las bases para localizar depósitos de mena y petróleo, mediante un método llamado telegeodinámica. A principios de 1897, Tesla tenía en mente un campo nuevo que él llamaba teleautomática, y predijo que los aparatos electrodomésticos podrían ser regulados a distancia sin cables, e incluso pensar por sí mismos. También la luz de neón y la iluminación fluorescente son inventos que él patentó. A principios de la década de 1900, Nikola se puso a trabajar en su proyecto más audaz y ambicioso hasta ese entonces: construir un sistema de comunicación inalámbrica mundial que se transmitiría a través de una gran torre eléctrica para compartir información y proporcionar electricidad gratuita en todo el mundo. Tenía que ver no solo con la transmisión de energía eléctrica, sino también con la comunicación de forma inalámbrica. Preconcibió planes para la creación de teléfonos móviles, internet, armas de rayos láser o aviones con capacidad de despegue y aterrizaje verticales. Lo que lo convierte en el verdadero descubridor o precursor de la tecnología de comunicación que usamos en la actualidad. Con fondos de un grupo de inversiones que incluía al gigante financiero JP Morgan, en 1901 Tesla comenzó a trabajar en serio en el proyecto, diseñando y construyendo un laboratorio con una planta de energía y una torre de transmisión masiva, en un sitio en Long Island, Nueva York, que se hizo conocido como Wardenclyffe. Sin embargo, cuando surgieron dudas entre sus inversores sobre el sistema de Tesla y su rival, Guillermo Marconi, este último obtuvo el apoyo financiero de Andrew Carnegie y Thomas Edison, y continuó haciendo avances. Tesla no tuvo más remedio que abandonar el proyecto. El personal de Wardenclyffe fue despedido en 1906 y en 1915 el sitio había caído en ejecución hipotecaria. 2 años después, Tesla se declaró en quiebra y la torre fue desmantelada y vendida como chatarra para ayudar a pagar las deudas que había acumulado. Tesla describió en 1892 la generación de electricidad. Enrollamos un simple anillo o hierro a las bobinas, establecemos las conexiones con el generador y percibimos maravillados y extasiados los efectos de las extrañas fuerzas que ponemos en juego, las cuales nos permiten transformar, transmitir y dirigir la energía a voluntad. La energía procedente de tal generador eléctrico es la corriente alterna, cuya gran ventaja es que puede desplazarse.
Su tensión o voltaje pueden ser ajustados mediante un transformador, permitiendo que las empresas generadoras envíen a larga distancia electricidad de alta tensión que usan grandes motores y máquinas. Decía Tesla en sus escritos. Tesla hizo grandes descubrimientos y aportes en el tema del electromagnetismo. Se dio cuenta que la energía estaba presente en todo y en todos, que era ilimitada, que tenía muchas aplicaciones y que podía ser controlada y dirigida a voluntad, de alguna manera. A partir de lo que fue descubriendo, le empezó a llegar una idea, que de llevarla a cabo exitosamente, revolucionaría el mundo entero para siempre. A finales del siglo XIX, Tesla patentó su famosa bobina, que sentó las bases para las tecnologías inalámbricas y todavía se utiliza en la tecnología de radio en la actualidad. La bobina de Tesla es el corazón de un circuito eléctrico y es un inductor utilizado en muchas de las primeras antenas de transmisión de radio. La bobina de Tesla es un transformador de núcleo de aire que produce elevado voltaje a baja corriente. El voltaje es tan elevado que logra superar la tensión de ruptura del aire, por eso se ven rayos azules saliendo de la bobina, lo cual las hace muy espectaculares y llamativas. Nikola Tesla, en 1893, experimentó en su laboratorio con una bobina de Tesla de gran tamaño, con la cual, según se afirma, logró 12 millones de voltios en la salida de la bobina y pudo encender bombillas ubicadas a 1.5 kilómetros de distancia. El propio Tesla usó su bobina para estudiar fluorescencia, rayos X, radio, energía inalámbrica y electromagnetismo en la Tierra y su atmósfera. A principios del 1900, Tesla quiso llevar a cabo su gran idea, de transmitir energía eléctrica de manera inalámbrica y gratuita a nivel mundial. Esto también tenía que ver con la comunicación y transmisión de información. Para esto, en 1901, Nikola consiguió financiamiento del empresario millonario JP Morgan, quien accedió a brindarle un total de $150,000, $50,000 más de lo que Tesla solicitaba inicialmente. JP Morgan iba a recibir una participación del 51% en las patentes de Tesla en transmisión inalámbrica, pero supuestamente Morgan estaba considerando la transmisión inalámbrica solo en el sentido de un sistema de radio, como el que Guillermo Marconi estaba desarrollando en ese tiempo también. ¿Quién fue el verdadero inventor de la radio? Una bobina de Tesla es un transmisor de radio de kilovatios. Podía transmitir muchos kilovatios en bandas de onda larga, VLF, incluso si la antena fuera muy pequeña. Por esta razón, podía quitarle los méritos al invento del transmisor de Marconi. La versión del resonador único de Marconi solo era capaz de transmitir unas pocas decenas de kilómetros, por ejemplo, a través del Canal de la Mancha. Entonces, Marconi simplemente comenzó a usar el invento de Tesla, mientras negaba públicamente haberlo hecho. Para transmitir a través del Atlántico, usó sus propias invenciones de receptor, pero para su transmisor usó un oscilador Tesla. El oscilador Tesla, tal como lo utilizó Marconi, se conoce como un transformador de oscilación, una parte de un transmisor de chispa. Un transmisor de chispa es simplemente un transmisor de radio basado en el de Tesla, que data de antes de la era de los tubos de vacío. Todas las comunicaciones por radio de alta potencia durante las primeras décadas fueron posibles gracias a la bobina de Tesla. Pero Marconi no los llamó así, nadie más los llamó así tampoco. Entonces, la historia oficial nos cuenta que en 1901, justo cuando Nikola estaba trabajando en este gran proyecto, en un lugar de Long Island, Nueva York, conocido como Warden Cliff, Guillermo Marconi, haciendo uso de 17 diferentes patentes de Tesla, se le adelantó y logró transmitir una señal a través del Atlántico, y por ello se le atribuyó a él la invención de la radio. La realidad es que los dos componentes de la radio, el emisor y el receptor, fueron desarrollados por Tesla.
En 1900, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos otorgó a Tesla las patentes 645.576 y 649.621, el diseño fundamental de las bobinas de Tesla. Las patentes de radio de Tesla lo hicieron dueño de una de las claves para la comunicación por radio. Al principio, la Oficina de Patentes denegó las solicitudes de Marconi, basándose en que su trabajo dependía del uso de bobinas de Tesla. Entonces Marconi utilizó las conexiones y la riqueza de su padre para encabezar un negocio rentable basado en su tecnología telegráfica, mientras continuaba con la lucha por la patente de radio. Marconi volvió a solicitar durante 3 años y finalmente, en 1904, la Oficina de Patentes de Estados Unidos revertió inexplicablemente su decisión anterior y otorgó al italiano la patente de la invención de la radio. En un giro irónico del destino, la compañía de Marconi demandó al gobierno de Estados Unidos en 1943 por infracción de patentes durante la Primera Guerra Mundial. Pero el caso nunca llegó a los tribunales. En cambio, para evitar la demanda por completo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó la patente 645.576, restaurando así a Tesla, que había fallecido unos meses antes, como el inventor de la radio. Supuestamente, tras lo sucedido con Marconi, el empresario JP Morgan perdió el interés en el proyecto de Tesla, puesto que ya no sería innovador. También dicen que porque Tesla subestimó el costo de construcción de la torre Wardenclyffe y las condiciones económicas estaban provocando que los precios de los materiales que necesitaba Tesla subieran. Entonces Morgan ya no quiso darle dinero a Tesla, y así el proyecto más grande del mundo de transmisión de energía se habría disuelto, quedando en el completo olvido. A pesar de todo, Nikola Tesla estaba agradecido con JP Morgan por el apoyo que le brindó, y lo menciona en el capítulo 5 de su autobiografía. Debo añadir más. En vista de varios rumores que me han llegado, el señor J. Pierpont Morgan no se interesó por mí en una forma comercial, sino con el mismo gran espíritu con el que ha ayudado a muchos otros pioneros. Cumplió su generosa promesa al pie de la letra y hubiera sido de lo más irrazonable esperar de él algo más. Nikola Tesla, adelantado a su época, escribió el 5 de marzo de 1904 en Electrical World and Engineer sobre transmisión de energía inalámbrica y mencionó que la gente podría tener un dispositivo de bolsillo, barato y simple, donde pudieran recibir noticias y mensajes de todo el mundo. En el texto también dice: así, la Tierra entera se convertirá en un enorme cerebro, por así decirlo, capaz de responder en cada una de sus partes. Dado que una sola planta de solo 100 caballos de fuerza puede operar cientos de millones de instrumentos, el sistema tendrá una capacidad de trabajo virtualmente infinita y debe facilitar y abaratar enormemente la transmisión de inteligencia. Sin duda alguna, estaba hablando sobre lo que vendría en el futuro: tecnología de comunicación y transmisión de datos inalámbrica, lo que todos tenemos hoy en nuestros celulares. Él ya lo describía hace más de 100 años. Pero aunque para muchos pueda sonar a teoría de conspiración, sabemos que existe un grupo de gente que controla el mundo desde hace siglos, y algunas innovaciones podrían poner en riesgo su control. Este grupo sabe cómo mover sus piezas, y muchas veces esas piezas son personajes importantes o destacados de distintas épocas, que la élite utiliza para defender sus intereses. ¿Pudo ser este el caso de JP Morgan o de Thomas Edison? Tal vez. Ellos pueden tirar y mover los hilos, como titiriteros, para mantener el control y así asegurar la riqueza. El único problema potencial es si alguien crea un invento que no pueda controlar. Por lo tanto, también necesitarían controlar las innovaciones, porque algunas estarían potencialmente en conflicto con su flujo de ingresos actual, e incluso podrían tomar el control de sus piezas. En la época de Tesla se estaban produciendo muchas innovaciones, y si alguien quería financiación,
tenía que alinearse a ciertos intereses y no pasarse de esa línea. Tanto Edison como Marconi fueron ejemplos perfectos de este escenario. Tesla se enfrentó a esto cuando dejó a Edison. La financiación de Tesla se salió de control de la oligarquía en aquel momento. Pero Tesla ofreció una fuente de ingresos perfecta, una tecnología mejor que la de Edison. Por lo tanto, hicieron concesiones para permitir la financiación de la electricidad de corriente alterna a través de Westinghouse. De alguna manera, tenían bajo control a Tesla. Pero recordemos que en 1895, su laboratorio de Manhattan fue destruido por un incendio junto con todos los experimentos y documentos de Tesla. Posiblemente querían deshacerse de él también. Luego, JP Morgan, al ver oportunidad de negocio en sus descubrimientos, lo quiso financiar. Pero la élite, al darse cuenta que Tesla no tenía la intención de desarrollar un sistema de comunicación inalámbrica diferente, sino un sistema inalámbrico de energía ilimitada, quisieron detenerlo. Si el sistema de energía y comunicación inalámbrica hubiera salido al mundo en aquel entonces, hubiera cambiado todo, pero tal vez también hubiera creado una crisis económica, ya que gran parte de la economía se basaba en la construcción de la red eléctrica y la generación de electricidad, y ambas ofrecían numerosas fuentes de ingresos y empleos. En lugar de toda la energía, generadores, cables, postes, etc., Tesla usaría torres. Todos pagamos cerca del 60% solo por llevar electricidad a nuestros hogares. Tesla podría llevar esa electricidad casi sin costo. La conversión de energía en electricidad, como una solución tecnológica simple, reduciría gran parte de los gastos generales en el método convencional que se usa actualmente. Si se hubiera permitido que el sistema de Tesla estuviera plenamente desarrollado y en funcionamiento, hoy no dependeríamos totalmente del petróleo. Hoy en día el sistema educativo no permite la ciencia que Tesla estaba usando. La verdadera innovación solo está ocurriendo bajo los proyectos militares ultrasecretos. Gran parte de esta innovación nunca podrá ser liberada al dominio público mundial. En su cumpleaños 75, Nikola Tesla recibió cartas de felicitación de más de 70 pioneros de la ciencia y la ingeniería, incluido Albert Einstein. También apareció en la portada de la revista Time el lunes 20 de julio de 1931 y fue nombrado el personaje del año. En esa entrevista mencionó: "Estoy trabajando ahora en dos cosas. Primero, una explicación basada en las matemáticas puras de ciertas cosas que el profesor Einstein también intentó explicar. Mis conclusiones en ciertos aspectos difieren y hasta ese punto tienden a refutar la teoría de Einstein". En 1933, a la edad de 77 años, Tesla dijo a los periodistas que, después de 35 años de trabajo, estaba a punto de producir pruebas de una nueva forma de energía. Afirmó que era una teoría de la energía que estaba violentamente opuesta a la física de Einstein y podría ser aprovechada con un aparato que sería barato de ejecutar y duraría 500 años. También dijo a los periodistas que estaba trabajando en una forma de transmitir longitudes de onda de radio privadas individualizadas, investigando en avances de metalurgia y desarrollando una forma de fotografiar la retina para registrar el pensamiento. Creía en el concepto de un éter omnipresente que transmitía la energía eléctrica. No estaba de acuerdo con las teorías sobre la conversión de la materia en energía. El 11 de septiembre de 1932, en el New York Herald Tribune, Tesla opinó lo siguiente sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein. "Sostengo que el espacio no puede ser curvo por la sencilla razón de que no puede tener propiedades. También podría decirse que Dios tiene propiedades. Él no las tiene, sino solo atributos, y estos son de nuestra propia creación. De propiedades solo podemos hablar cuando se trata de la materia que llena el espacio.
Decir que en presencia de grandes masas el espacio se convierte en curvo es equivalente a afirmar que algo puede actuar sobre la nada. Yo, por ejemplo, me niego a suscribir tal punto de vista. El 11 de julio de 1935, en una entrevista con The New York Times, Tesla volvió a dar su opinión acerca de la teoría de la relatividad de Einstein. La teoría de la relatividad es una masa de error y engañosas ideas que se opone al sentido común. La teoría envuelve todos estos errores y falacias y los reviste con un magnífico atuendo matemático que fascina, deslumbra y cega a la gente a los errores subyacentes. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura a quien los ignorantes toman por rey. Sus exponentes son hombres muy brillantes, pero más metafísicos que científicos. No se ha probado ni una sola de las proposiciones de la relatividad. Nikola Tesla afirmó haber desarrollado su propio principio físico con respecto a la materia y la energía, en el que comenzó a trabajar en 1892 y en 1937, a los 81 años, afirmó en una carta que había completado una teoría dinámica de la gravedad, que haría poner fin a las especulaciones ociosas y a las concepciones falsas, como la del espacio curvo. Señaló que la teoría estaba resuelta en todos los detalles y que esperaba poder dársela pronto al mundo. Esta teoría, supuestamente, nunca ha sido encontrada en sus escritos. En otra parte de la entrevista de la revista Time, Tesla hablaba del que en ese momento era su último gran experimento, el rayo de la muerte, proyecto que consideró el más grande en escala y en poder. Sugería que una vez construido sería posible destruir cualquier cosa, hombre o máquina que se aproximara a un radio de 300 kilómetros. Además, este invento proporcionaría, por decirlo de una manera, un muro de energía que supondría un obstáculo insuperable contra cualquier agresión real. Tesla prometió que este nuevo invento acabaría con la guerra, porque este rayo de la muerte rodearía cada país, tal como una muralla china invisible, pero 1.000.000 de veces más fuerte. Haría que toda nación fuera inexpugnable, contra ataques con aviones o por grandes ejércitos invasores. Cuando ya tenía 84 años, el 22 de septiembre de 1940, el New York Times publicó un artículo sensacionalista donde le atribuía haber inventado una telefuerza que protegería a los Estados Unidos para siempre. Se trataba de un verdadero rayo de la muerte, de 1/1000ª de centímetro cuadrado, capaz de proyectar partículas eléctricas microscópicas que fundirían los motores de los aviones enemigos en un radio de 250 millas. Con esto llamó la atención del FBI, porque ese proyecto del rayo de la muerte supuestamente había despertado cierto interés en la Unión Soviética. La parte final de la vida de Nikola Tesla, según la historia oficial, es un poco extraña, porque la cuentan como si hubiera sido un hombre con ideas cada vez más extravagantes y poco prácticas, que hasta se estaba volviendo un poco loco. Esa imagen negativa sobre Tesla quedó en mucha gente hasta nuestros días. Pasó sus últimos años moviéndose de un lugar a otro, dejando atrás facturas sin pagar. Finalmente, en 1934, se instaló en el Hotel New Yorker, porque se llegó a un acuerdo con Westinghouse Corporation, que le proporcionó a Tesla un pago por consultoría de $125 al mes, además de pagar sus gastos de alquiler mensual. Tesla viviría ahí sin pagar alquiler el resto de sus días. Mencionan que dedicaba su tiempo al cuidado de palomas en parques de esa ciudad, con las que aseguraba compartir una afinidad especial. En la mañana del 7 de enero de 1943, una empleada del Hotel New Yorker lo encontró muerto en su habitación a los 86 años, en la ciudad de Nueva York, donde había vivido durante casi 60 años. Murió de una trombosis coronaria en la habitación número 3327. Pero sabemos bien que hubo y sigue habiendo intereses por tratar de ocultar algunos de los descubrimientos de Tesla, porque no convenía que salieran a la luz. Realmente eran revolucionarios para la humanidad de aquel tiempo, incluso para la actualidad, pero hay muchos que probablemente se utilizan en diferentes aplicaciones o de forma secreta hoy en día.
Basta examinar el contenido de las patentes de Tesla para comprender por qué el FBI vigilaba al famoso científico. No es ningún secreto que después de la muerte de Tesla, agentes del gobierno se apoderaron de gran parte de su investigación privada. Desaparecieron un misterioso cuaderno de notas. Lo que quedó fue rescatado por su sobrino Sava Kozanovich, quien lo llevó a un museo de Belgrado. Nikola Tesla siempre hablaba de barcos y automóviles con dínamos en el interior, hoy llamados híbridos o diésel eléctricos. Tesla pensó que las dínamos impulsadas por motor, con cables conectados a motores eléctricos en las ruedas, serían muy superiores a los vehículos convencionales. Tesla realizó 2 conversiones de vehículos eléctricos, una a finales de la década de 1890, que generalmente no se conoce y mucho menos se comprende, según información escrita por Arthur Matthews, el último asistente de Tesla. Otra en la década de 1930. Tesla modificó un auto Pierce Arrow de combustión interna y lo convirtió a uno eléctrico, según información de Peter Szabo, sobrino de Nikola Tesla. Tesla no ocultó que estaba usando energía cósmica y se refirió a ella como una radiación misteriosa que sale del éter. Los secretos de Tesla tal vez están hoy en día resguardados en manos de militares ultra secretos. Tesla, en algún momento, se dio cuenta de que todo lo que había creado, alguien más terminó obteniendo el crédito. Luego, cuando tuvo que desviarse de la línea de pensamiento de la comunidad científica, fue excluido porque estaba fuera de su caja. Esta desviación generó mucho disgusto en la comunidad científica, que basaba su experiencia en la relatividad y la mecánica cuántica, y no te podía salir ni estar en desacuerdo con estas teorías, como sigue siendo hoy en la actualidad. Tesla dormía solo unas pocas horas y pasaba el resto del día trabajando en sus innovaciones. Comía pequeñas cantidades y nada de carne. Se dice que nunca bebió ni fumó. Tenía una figura elegante y era popular entre las mujeres, aunque nunca se casó, afirmando que su celibato jugó un papel importante en su creatividad. Leyó todo lo que pudo conseguir. Incluso estudió los Vedas, literatura sánscrita de la antigua India del siglo II a.C. Sus libros favoritos fueron Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, El Fausto de Goethe y la Biblia. También tenía memoria fotográfica y podía recordar libros enteros. Tesla sostuvo que sus mejores ideas le llegaron en soledad. Sin embargo, no era un ermitaño, socializando con muchas de las personas más famosas de su época en las elegantes cenas que organizaba. Mark Twain frecuentó su laboratorio y promovió algunos de sus inventos. Tesla disfrutó de una reputación no solo como un gran ingeniero e inventor, sino también como un filósofo, poeta y conocedor. Es paradójico, pero cierto, decir que cuanto más sabemos, más ignorantes nos volvemos en el sentido absoluto, porque solo a través de la iluminación nos volvemos conscientes de nuestras limitaciones. Precisamente, uno de los resultados más gratificantes de la evolución intelectual es la apertura continua de nuevas y mayores perspectivas. Tesla podía resolver matemáticas complejas, pero también podía entender fácilmente a las personas. Sentía una profunda empatía hacia los demás, incluso hacia los extraños. Todos somos uno, conectados por fuerzas que no podemos ver. Aunque somos libres para pensar y actuar, estamos unidos, como las estrellas en el firmamento, con lazos inseparables. Estos lazos no se pueden ver, pero podemos sentirlos. Tesla tal vez no quería mantener en secreto gran parte de sus experimentos, pero sí, tal vez algunas de sus teorías. Tesla aludía a una ciencia completamente diferente a la que se enseñaba entonces, y todavía hoy. La energía eléctrica está presente en todas partes en cantidades ilimitadas,
y puede impulsar la maquinaria del mundo sin la necesidad de carbón, petróleo, gas o cualquier otro combustible común. El día que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Para comprender la verdadera naturaleza del universo, uno debe pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Tesla probablemente sabía sobre la vida más que otras personas, pero aún admiraba su complejidad. La vida es y seguirá siendo una ecuación incapaz de solución, pero contiene ciertos factores conocidos. La historia de la ciencia oficial tiende a favorecer a los astrónomos y físicos, quizás porque las estrellas y el más allá incitan una fascinación por lo imaginario, la fantasía, lo que no podemos comprobar, más que aquello que sí podemos observar, medir, confirmar y verificar, lo que es la ciencia verdadera. También tienden a tachar de locos a los que se comporten, opinen de forma diferente o tengan ideas revolucionarias a favor de la humanidad. Por eso no extraña que a Nikola Tesla también lo hayan querido hacer a un lado. Tesla nunca quiso ser rico, la naturaleza lo inspiró y quería servir a la humanidad. Pero Nikola Tesla no pudo lograr el sueño de brindar energía libre y gratuita a todo el mundo, pues como suele suceder en otros temas, los intereses económicos de unos cuantos pudieron más en ese momento. Otros de sus sueños sí se hicieron realidad. Cuando se aplique perfectamente la tecnología inalámbrica, toda la Tierra se convertirá en un cerebro enorme, que de hecho lo es. Todas las cosas son partículas de un todo real y rítmico. Podemos comunicarnos instantáneamente, independientemente de la distancia. Nikola Tesla. Sin lugar a dudas, Nikola Tesla fue un verdadero genio, una persona fuera de lo común, con una sensibilidad especial, que realmente descubrió parte de los secretos ocultos de este mundo. Pero aún quedan resguardados otros secretos, que esperemos sean usados en bien de la humanidad. Pero sin ninguna duda, su legado y descubrimientos seguirán presentes entre nosotros.